Hola, hoy vamos a estar viendo la segunda parte del final de Introducción a la Mecánica o Física 1. Vamos a ir de frente a los ejercicios, así que si no vieron antes la primera, les recomiendo mucho hacer esto. Estas son las preguntas 4, 5 y 6. La 4 es la siguiente. Nos están hablando de un péndulo que tiene una masa m despreciable, cuelga de una cuerda que tiene una longitud L, y lo que nos preguntan es lo siguiente. Responder con 3 líneas solamente, porque en cuanto más larga es la cuerda, más tiempo se demora en dar una oscilación, o sea, ir de un extremo a otro y volver. La respuesta que nos dieron en el solucionario es la siguiente. Para una mayor longitud, el péndulo recorre una mayor distancia en su trayectoria, y aunque la aceleración de la gravedad sigue siendo la misma, la aceleración angular es menor para las longitudes que son mayores. Por esto es que recorre más lentamente este espacio. La siguiente pregunta también está relacionada al péndulo, pero esto ya es algo un poco más de cálculo. Y primero quería definir por qué he hecho estas líneas, estos ángulos. Nos están pidiendo expresar la aceleración angular en función del ángulo que forma la cuerda con la vertical. Este ángulo sería el ángulo θ que se ve en la imagen. Como ven, he hecho varias líneas adicionales y esto es para probar que el componente del peso que es tangente a la trayectoria es igual a mg seno de θ. Esto se hace muy fácil con geometría, completando triángulos. Al final nos va a ser muy útil, porque vamos a usar lo siguiente. La fórmula de F es igual a ma, pero no en cualquier dirección, sino en la dirección que es tangente a la trayectoria. Acá la única fuerza tangente sería el componente tangente del peso, que ya hemos dicho que es mg seno de θ. Ya que lo que nos piden es la aceleración angular, la vamos a sacar a partir de la fórmula aceleración tangencial es igual a angular multiplicada por el radio. En este caso el radio será L, la longitud de la cuerda. Hacemos esto y vemos que lo único que nos queda es despejar, primero simplificando m la masa y luego pasando L a dividir. De este modo nos queda que la aceleración angular, lo que nos piden en la pregunta, es igual a g seno de θ entre L. La pregunta C también nos pide hallar una cantidad en función de otras. En este caso es la rapidez del péndulo en función de h, que es la altura a la que está con respecto al punto más bajo. Este h puede ser variable, es una cantidad arbitraria, por así decirlo. Cuando se nos habla de rapidez y también de altura al mismo tiempo, como se está haciendo en este enunciado, normalmente el acercamiento que se puede usar es el de energía mecánica porque relaciona estos dos conceptos. La fórmula de la energía mecánica es la siguiente: la suma de la cinética más la potencial. En el caso específico del punto H mayúscula, que como se dice en el enunciado es el punto más alto, el punto desde donde la pelota se deja caer, la energía cinética será cero porque la velocidad será cero. Entonces su energía será mgh mayúscula. Como no hay ninguna fuerza que esté quitando o aumentando energía al sistema, la energía va a ser la misma en el punto H mayúscula que en cualquier otro punto intermedio H minúscula. A la derecha pueden ver la fórmula de la energía en este punto H minúscula, un punto intermedio cualquiera. Lo único que tendríamos que hacer ahora es despejar la velocidad, y así obtendremos lo que nos piden, la velocidad en función de h. Lo dejo ahí directamente porque lo único que se tiene que hacer es álgebra. Y es así como hemos llegado a la última parte del examen, que se compone de 4 preguntas. Es tal vez la más difícil y mencioné antes que tiene un poco de ecuaciones diferenciales. El problema se trata del aire que sale de una rejilla de ventilación, cuya expresión para su velocidad se ve en pantalla. Es una ecuación diferencial, y lo que nos dicen es que la velocidad del aire emitido es de 0,18 veces la velocidad inicial dividido entre x, que sería la posición. Lo primero que nos piden hallar es la fórmula de la posición en función del tiempo. Para esto tendremos que aprovechar la fórmula que nos dieron, utilizando el método de separación de variables. Lo que haremos es expresar cada lado de esta ecuación según una sola variable. En este caso no va a aparecer la variable t, pero tenemos un lado donde debe aparecer x de x y otro lado donde si apareciera t, si estuviera t en la ecuación, debería estar t junto a dt. En este caso no importa que no esté porque lo que vamos a hacer es integrar
y a la hora de integrar es cuando va a aparecer. V0 es una constante, se nos da en el enunciado, así que lo voy a reemplazar y hacer la multiplicación de frente. Y integrar una constante es muy fácil, solamente se multiplica por la variable por la que se está integrando, por lo que quedaría 0,648 multiplicado por t. Y la integral de x es muy fácil de hacer, entonces la voy a dejar ahí directo. Ya tenemos x, ya tenemos t, están relacionados por una ecuación. Lo único que nos falta hacer es despejar, y así es como obtendremos la posición en función del tiempo, lo que nos pide la pregunta. La siguiente pregunta llega a ser algo más difícil porque tenemos que hallar primero la función aceleración y luego evaluarla. Nos piden la aceleración del aire cuando x, o sea la posición, es igual a 2 metros. Para esto usaremos de nuevo la función de la velocidad que se nos dio al principio y vamos a hacerla sustituyendo la función x, que ya la tenemos, pero también tendremos una sustitución muy importante, que es c es igual a 0,18 veces la velocidad inicial o el número 0,648. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque también aparece en la función x, entonces no es una variable que estoy usando tan solo una vez, sino que a la hora de derivar, que derivar esta función va a ser un proceso un poco largo, no vamos a tener que estar escribiendo todos estos decimales una y otra vez. El proceso va a ser, como dije, algo extenso, por lo que lo voy a dejar de frente, pero imagínense cómo sería hacer cada uno de los pasos para hallar esto y sobre todo elevado al cuadrado. Podríamos perder algunos decimales y en verdad esto nos podría bajar algunos puntos, depende del profesor que esté revisando. Entonces, muchas veces lo mejor es, teniendo una constante que se repite varias veces, la nombras, por ejemplo, C, A, B o como tú quieras. Ya que ya tenemos lo que queríamos, la derivada de la velocidad, que es la aceleración, lo único que nos tocaría es reemplazar. Pero no nos están diciendo un tiempo específico, no nos dicen cuando han pasado 2 segundos, cuando han pasado 5, sino cuando la posición es igual a 2 metros. Entonces lo que nos toca hallar ahora es en qué tiempo la posición es igual a 2 metros. Esto se hace muy fácil igualando la función posición a 2 y luego despejando t nos va a quedar este número 4 entre 2c. Reemplazando todo esto en la función aceleración, vamos a resultar con esto. La aceleración será de menos 0,052 metros por segundo al cuadrado. La pregunta C es la más directa de todas. Nos piden el tiempo requerido para que el aire vaya de 1 metro a 3 metros. Por lo tanto, vamos a igualar la función posición a 1 metro y a 3 y luego despejaremos el tiempo. El intervalo entre estos dos tiempos es el tiempo requerido. Los restamos y nos queda 6,172. Esto es toda la respuesta, pero lo vamos a usar en la siguiente, la pregunta D. Esta es la pregunta final, que es la más complicada y nos habla sobre la potencia neta por unidad de masa. Primero tenemos que saber qué es la potencia neta. Este es el trabajo entre el intervalo de tiempo en el que este fue hecho. La potencia neta por la unidad de masa será la potencia dividida por la masa. Vemos que de los datos que pide la fórmula para calcularla, tan solo tenemos el tiempo, así que tendremos que hallar los demás uno a uno. Por cierto, el tiempo lo tenemos porque es el que hallamos en la anterior pregunta, y esto es porque va en el mismo intervalo, desde que va de 1 metro hasta 3 metros. Vamos a hallar primero el trabajo, que es el cambio de energía cinética. Este está dado por la siguiente fórmula. Notamos que para hallarlo necesitamos encontrar la velocidad cuando la posición es de 1 metro y cuando es de 3 metros. Para esto evaluaremos la función velocidad en ambos puntos. Cuando ya la tenemos, vamos a reemplazarlo en la fórmula. Y al hacerlo nos va a quedar el siguiente resultado. El trabajo va a ser de menos 0,1866 veces la masa. Cuando revisamos una vez más la fórmula, notamos que al reemplazar el trabajo, la masa se va a simplificar, por lo que no es necesario hallarla, más bien no es posible con los datos que se nos dan en el problema. Justamente por eso nos piden la potencia neta por unidad de masa y no la potencia neta a secas, porque al pedirnos esto se va a simplificar. Reemplazando los datos, nos va a quedar una división muy simple
y tendremos que lo que nos piden la potencia neta por unidad de masa es de -0,03023 y la unidad que se nos dé en el enunciado, que realmente no sé cuál es, pero seguramente te van a bajar puntos si no la pones. Y así hemos obtenido los 20 puntos del examen final. Pueden revisar mi canal sobre todo si son de LUTEC porque estoy subiendo resoluciones de exámenes, prácticas y en general material que apoya los primeros ciclos de la universidad, pero claro, esto puede servir sin importar la universidad de la que seas. En general voy a estar subiendo de física y de cálculo vectorial, que son lo que más me gusta, tal vez de Edo, que estoy estudiando ahorita, y tal vez vaya a comenzar a hacer videos cortos, pero en fin, eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias.